En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano. Continuamos estudiando estos poquitos dones que se mencionan en el capítulo 12 del libro de Romanos, donde se nos dice que así como el cuerpo humano tiene diferentes miembros con diferentes funciones cada uno, así también en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hay una enorme cantidad de hermanos que tienen diferentes dones que Dios les ha dado y que cada don tiene su propia función y que todos los hermanos deben, con una actitud de humildad y con una actitud de servicio, poner por obra esos dones para edificar la vida de la iglesia local, la vida de los demás hermanos, y en la medida que nosotros ejercemos el don para beneficiar a otros, también ese mismo don nos beneficia a nosotros mismos. Bien, entonces estamos en el versículo 7 del capítulo 12, donde se menciona el segundo don, o si de servicio, entonces dedíquese a servir, o el que enseña en la enseñanza. Cuando dice o si de servicio en servir, significa primero dos cosas. Una, la vocación general de la iglesia es servir. Cristo nos enseñó a servirnos los unos a los otros. Y Pablo dice que debemos de servirnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Pero hay personas que es notable la manera, la forma, la solicitud y el amor con que sirven. Entonces uno dice, ese hermano, esa hermana tiene el don de servicio. Es un don muy importante. Quizás algunos están orando por un don espectacular, como por ejemplo el don de hacer milagros o de sanidades, o cualquier otro don de esos espectaculares. Pero hay que entender que el servicio es una vocación que fue muy destacada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted, hermano, las palabras del Señor cuando dijo que Él había venido no a ser servido, sino a servir y poner su vida en rescate de muchos? Entonces, este es un don maravilloso, un don que si usted tiene ambición de servir y de servir bien, con alegría, con solicitud, con gran responsabilidad, usted puede pedirlo. Pedirlo, Señor, dame la capacidad, dame el don de servir, dame el don de servir, quiero servir a los demás. Ahora, todos tenemos la obligación de servirnos los unos a los otros. Todos somos siervos los unos de los otros y toda la iglesia es sierva del Señor. Pero hay ciertas personas, hombres y mujeres en nuestra iglesia local, que uno la ve como, con qué solicitud, con qué prontitud, con qué amor, con qué disposición sirven. Entonces uno dice, esta persona tiene el don de servicio. Entonces, por eso Pablo dice, de servir, ¿va? El que tiene ese don de servir, entonces practícalo, sírvalo.
que se manifieste esa vocación, ese llamamiento. Pero todos debemos de servirnos. Y el que enseña, dedíquese a la enseñanza. La enseñanza es un don, la habilidad que uno tiene, la capacidad que uno tiene de darse a entender, de poder expresar o enseñar cosas difíciles de enseñar, pero el que tiene el don de la enseñanza lo enseña de tal manera que la gente dice, le entendí, comprendí lo que enseñó. Entonces uno puede decir, es que esa persona, ese hermano, esa hermana tiene el don de la enseñanza. Jesucristo fue más conocido, él hacía milagros, prodigios y sanidades, pero él no era tan conocido como un obrador de milagros. Todos sus amigos, sus discípulos y también sus enemigos reconocían un don que era muy destacado en Jesucristo, y era el don de la enseñanza. Él era conocido por el maestro, rabí, maestro. Esas eran las expresiones. Lo buscaban como maestro, solicitaban su opinión sobre ciertas doctrinas y conceptos teológicos. Él, sobre todo, fue un gran maestro y lo sigue siendo y sigue enseñándonos, porque nosotros somos discípulos de Cristo. Y el Espíritu Santo ha venido a nosotros para revelarnos la palabra de Cristo, para enseñarnos las enseñanzas de Cristo. Entonces es un don sumamente importante. Y como es cierto que uno al nacer de nuevo nace con cierta disposición, o mejor dicho, con cierto don o un conjunto de dones que se complementan el uno con el otro, pero también se nos dice en la Biblia que procuremos los mejores dones. Procurar significa pedir, solicitar de parte del Señor, ¿verdad? Si usted quiere enseñar, no solamente prepárese para enseñar bien, aprenda métodos para enseñar, conceptos pedagógicos, sino también el don mismo espiritual. Señor, yo quiero enseñar y quiero enseñar bien y voy a estudiar las Sagradas Escrituras para enseñar bien. Entonces, el de la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. La palabra exhortar no quiere decir regañar. Exhortar significa animar, levantar el ánimo. Levantar el ánimo a través de la enseñanza de la palabra, a través de textos bíblicos que salen de nuestra boca. Es cuando le decimos, adelante hermano, adelante, adelante. La palabra de Dios dice esto y esto, y hay personas que tienen una tremenda habilidad para animar a los demás. Así como hay algunos hermanos que lamentablemente cuando abren su boca es para murmurar, para quejarse, para desanimar. Bueno, a esos hermanos no hay que hacerles caso. Usted cuando hable es para edificar, para animar, para aupar, para decirle a los hermanos, podemos hacerlo. Ten ánimo, ten ánimo. Esta era la palabra más común que expresaba Jesucristo. Tengan ánimo, tengan ánimo. Tengan fe. Entonces ese es un don precioso, porque usted está animando constantemente a los hermanos, exhortándolos a que sigan adelante, a que se levanten, a que no piensen negativamente, sino que el Señor está con nosotros. Adelante. Recuerdan
aquellos espías que llegaron, habían dos clases de espías, 10 espías creo que eran que desanimaron al pueblo, y 2 espías que animaron al pueblo en el Antiguo Testamento, Josué y Caleb. Y entonces, no, sí podemos. Es cierto que son grandes, pero Dios nos ha prometido la tierra, adelante. Esos estaban exhortando, estaban animando, estaban diciéndole al pueblo que había que tomar la tierra que Dios había prometido. Entonces, qué bueno tener este don de la exhortación. Qué bueno es que cuando abramos la boca sea para edificación, para animar, para exhortar a los hermanos a que sigan adelante, que en Cristo somos más que vencedores. El que reparte con liberalidad. Si se tiene el don de repartir, de dar, siempre se da con generosidad. Todos nosotros debemos de dar. Es un deber dar. Es un deber ser generosos. Siempre debemos de buscar la generosidad. Siempre debemos de dar a los necesitados. Siempre debe de haber esa disposición de ayudar a los demás personas. Pero el que tiene el don, esa persona es muy especial. Es muy, pero muy especial. Siempre está dando con gran alegría, con una sonrisa en sus labios, con una actitud positiva. Esa persona no piensa que se va a quedar sin nada, no piensa que se está empobreciendo. Todo lo contrario, esas personas se ponen de rodillas y oran y le dicen al Señor, dame más para que yo pueda dar a los demás. Porque ellos tienen una vocación, un llamado, un don, que se llama el don de repartir. Y lo hacen siempre con gran liberalidad o generosidad. Todos debemos de ser generosos, pero hay algunos que se destacan. Sobre todo los generosos, ellos se destacan. Eso significa que Él tiene el don de dar. Esos dones deben de solicitarse, deben de pedirse. No solo los dones espectaculares, esos son los dones que son muy, pero muy necesarios. Necesitamos gente muy generosa en la iglesia. Necesitamos gente que ayude a los necesitados. Necesitamos la manifestación de ese don. Entonces, el que reparte con liberalidad, el que preside o dirige con gran solicitud. Con gran solicitud, con ánimo pronto y dispuesto a dirigir, a enseñar cómo se hacen las cosas, en animar, en tomar la iniciativa. Algunos estudiosos de la Biblia, hermanos y hermanas, dicen que este es un don que lo deben de pedir todos los que tienen cargos de liderazgo, todos los que tienen responsabilidad de dirigir los ministerios y la vida de ciertos hermanos que están trabajando en la iglesia. Entonces, que debe de presidir con solicitud. Y también está el otro don, el que hace misericordia debe de hacerlo con alegría, no con tristeza, no a la fuerza, no por necesidad. No porque tenemos que hacerlo, porque si no se hace, entonces ¿cómo se va a hacer? No. Debe de hacerse con alegría. Ahora, el que tiene el don de misericordia, él siempre lo hace con alegría. Todos los miembros de la iglesia local donde usted asiste, hermanos, y donde yo asiste, todos tenemos que ser misericordiosos. Todos tenemos que ser dadivosos, todos tenemos que servir, pero
hay personas que tienen el don, es decir, que ellos sobrepasan la medida general. Ellos se destacan, por ejemplo, en hacer misericordia. Muchos en la iglesia son muy misericordiosos. Hay hermanos que tienen una sensibilidad para identificarse y sentir la necesidad de los demás. Esa sensibilidad que hace que espontáneamente les brote a estos hermanos lágrimas en sus ojos porque se están identificando con las necesidades de los demás. Jesús con frecuencia lloraba porque Él era muy misericordioso y clemente. Así también debemos de solicitar ese don. Nosotros lo que queremos es resucitar muertos, el don de hacer milagros, el don de sanidad. Y está bien que lo solicite, porque si usted tiene el deseo de orar por los enfermos y que estos se sanen, principalmente si está en un lugar donde hay pobreza y los hermanos no pueden ir donde el médico, porque la medicina en Honduras cada día está encareciendo más. Pero estos dones que están en el capítulo 8 de Romanos no son en sí mismos nada espectaculares, pero sí son sumamente necesarios para que la iglesia funcione bien. Necesitamos el don de misericordia, el don de presidir con solicitud. Necesitamos personas que tengan la capacidad y el don de animar, de exhortar a los demás. Necesitamos maestros y maestras que enseñen a todos los miembros de la iglesia en la escuela dominical y en cualquier otro ministerio organizado en la iglesia. Necesitamos los dones. Necesitamos servir a los demás con gran amor y gran solicitud y gran alegría y gozo. Y aquí están estos dones. Si son dones, quiere decir son regalos. Entonces, podemos dos cosas: tratar de descubrir cuál de esos dones los tenemos o pedir al Señor. Pedir al Señor. ¿Y cuál es el problema de no pedir? ¿Por qué no debemos de pedir al Señor? ¿No? Pedís, pero no recibís porque no pedís. Y cuando pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, pidamos las herramientas, las capacidades para poder servir al Señor y servir a los hermanos. De esto está hablando el apóstol en el capítulo 12, desde el verso 1 al 8. Solamente que él sienta ciertos fundamentos para que podamos nosotros servir al Señor con las capacidades que Él nos da. Nosotros también tenemos que estar disponibles, ofrecer nuestro cuerpo, nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y tenemos que servir a Dios de una manera correcta, con una mente ya renovada. Tenemos que pensar como piensa Cristo. Tenemos que adquirir la ciencia, la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría que proviene de nuestro Señor, que proviene de lo alto. Y tenemos que desechar aquellos vestigios de sabiduría terrenal, animal y diabólica que nosotros adquirimos cuando pertenecíamos al mundo, cuando estamos bajo la potestad de Satanás, cuando nosotros aprendimos muchísimas cosas que a la luz de las Escrituras ahora vemos que son cosas erradas. Entonces tenemos que tener una renovación de nuestra mente, y cuando eso se da, entonces juntamente con ello empezamos a servir al Señor según los dones
y según las capacidades que el Señor nos ha dado. Y hagámoslo todo para el honor, para la honra y para la gloria de Dios, teniendo cuidado de nosotros mismos, que no nos envanezcamos, que no empecemos a jactarnos, a hablar de lo importante que nosotros somos. No, de ninguna manera, porque todo lo que hagamos de hecho y también de palabra debe de ser para el honor, para la honra, para que el nombre de nuestro Señor sea exaltado, glorificado y reconocido. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga. Lo espero en la próxima sesión para que sigamos estudiando este capítulo 12 del libro de Romanos. Dios le guarde, le proteja a usted y a su familia, y recuerde la exhortación del Señor, que nos debemos de amar los unos a los otros en el amor maravilloso de Jesucristo. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.